José era un carpintero de manos fuertes y fe inquebrantable, un hombre acostumbrado al peso de la madera, al sonido constante del martillo y al olor de los tablones recién cortados. Pero una tarde, su prometida, María, lo miró a los ojos y soltó una frase que lo cambió todo. José, estoy esperando un hijo. José era un hombre de rectitud silenciosa. No buscaba honores ni tronos. Su nobleza no brillaba en coronas, sino en pequeños gestos que casi nadie notaba. En cómo ayudaba a un vecino a reparar su puerta sin pedir nada a cambio, en cómo medía cada viga con paciencia para que el techo de una casa protegiera bien a una familia, o en cómo inclinaba la cabeza en oración cuando nadie lo veía. Su vida era un testimonio que no necesitaba proclamarse en voz alta. En aquellos días estaba comprometido con una joven llamada María, una mujer sencilla, de mirada tranquila, cuya fe parecía un río sereno que nunca perdía su cauce. Cuando María hablaba de Dios, lo hacía con una convicción que no necesitaba explicación. José siempre había admirado esa paz que parecía acompañarla. Su amor no era un amor ruidoso ni dramático, era un amor paciente, construido con confianza y respeto. Un amor que crecía en silencio como un árbol que echa raíces profundas antes de mostrar su altura. José había imaginado muchas veces el futuro. Una casa modesta, el sonido de niños corriendo entre las vigas de madera, tardes tranquilas trabajando mientras María cantaba en la cocina. No eran sueños de grandeza, pero para él eran suficientes. Pero una tarde, mientras el sol descendía lentamente sobre Nazaret y el cielo comenzaba a teñirse de tonos dorados, María le habló con voz temblorosa. José, estoy esperando un hijo. Sus palabras fueron suaves, pero golpearon su mente como un trueno. Por un instante, todo quedó suspendido. No había viento moviendo las hojas, no había voces en la calle, no había movimiento en el tiempo. Solo el eco de aquella frase repitiéndose en su mente como una ola interminable. El corazón de José se encogió. Quiso hablar, pero las palabras se negaron a salir de sus labios. Su mente corría en todas direcciones buscando respuestas, intentando unir piezas que no parecían encajar. Él conocía a María, conocía su pureza, su fe, su honestidad. Era imposible pensar mal de ella. Y aún así, la realidad estaba frente a él. Fue entonces cuando María añadió algo que parecía venir de otro mundo. Este hijo viene de Dios. El Altísimo me ha cubierto con su sombra. Su nombre será Jesús. José sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Dios, un hijo de Dios. Las palabras parecían demasiado grandes para la pequeña aldea en la que vivían. Demasiado grandes para un carpintero humilde, demasiado grandes para cualquier explicación humana. ¿Qué significaba aquello? ¿Por qué María? ¿Por qué él estaba en medio de algo que no podía comprender? No respondió, no acusó, no gritó, guardó silencio, porque los hombres justos primero piensan y luego hablan. Cuando María se fue, José permaneció sentado durante mucho tiempo, con las manos cubriendo su rostro, escuchando el latido acelerado de su propio corazón. Las sombras de la tarde se alargaron en su taller, deslizándose lentamente entre las herramientas y los tablones de madera. Pero en su interior, la tormenta apenas comenzaba. Los días que siguieron fueron una batalla silenciosa. José trabajaba, pero sus manos temblaban ligeramente al levantar el martillo. Dormía, pero su alma no encontraba reposo. Caminaba por las calles de Nazaret, pero no sabía realmente hacia dónde se dirigía. Cada pensamiento lo llevaba de nuevo al mismo punto. José sabía dos cosas con absoluta certeza. María no mentía, pero aquel hijo no era suyo. Intentó orar, pero las palabras parecían perderse antes de llegar al cielo. Intentó razonar, pero cada respuesta abría nuevas preguntas. No sentía ira, no sentía traición, sentía algo más profundo, dolor y desconcierto. En las noches, mientras el pueblo dormía y las estrellas cubrían el cielo como un manto silencioso, José se preguntaba qué era lo correcto. La ley era clara, la situación era difícil,
El honor de ambos estaba en juego, pero su corazón se resistía a pensar en María como culpable. Finalmente, en el silencio de su taller, mientras la luz de una pequeña lámpara iluminaba apenas la madera frente a él, José tomó una decisión dolorosa. La dejaría en secreto, sin escándalo, sin acusaciones, sin humillarla ante el pueblo. Cargaría él con la vergüenza si era necesario. Así María estaría protegida. Fue una decisión nacida no del orgullo, sino del amor. Y en el cielo, aquella decisión resonó como un acto de justicia. Esa noche, mientras Nazaret dormía y los grillos cantaban en la oscuridad, José finalmente cayó en un sueño profundo, vencido por el peso de sus pensamientos. Pero aquel sueño no sería como los demás. Llegó como un amanecer inesperado dentro de la noche. El cielo rompió su silencio. Una luz descendió como si el propio firmamento se hubiera abierto y una voz pronunció un nombre que José no esperaba escuchar. José, hijo de David. En ese instante, algo despertó en lo profundo de su memoria. El humilde carpintero recordó que por sus venas corría sangre de reyes, que su linaje estaba conectado con antiguas promesas hechas por Dios. Su vida, que siempre había parecido pequeña, de pronto se sentía parte de algo inmenso. José, hijo de David, no temas recibir a María por esposa, porque lo que en ella ha sido concebido es del Espíritu Santo. Cada palabra atravesaba la oscuridad que cubría su alma, como si la verdad estuviera abriendo paso entre las dudas. Y dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Las palabras «su pueblo» resonaron profundamente dentro de José. No era solo un nacimiento, no era solo un milagro, era el cumplimiento de promesas antiguas. Promesas hechas a Abraham bajo un cielo lleno de estrellas, promesas repetidas a Moisés en medio del desierto, promesas cantadas por David en los Salmos. Era el plan eterno de Dios tomando forma en el vientre de una mujer humilde. José cayó de rodillas, aunque estaba dentro del sueño, no por miedo, sino porque el alma reconoce su lugar cuando se encuentra frente a la gloria. El ángel extendió una mano luminosa, señalando algo más allá del horizonte, y José vio escenas que ningún hombre podría describir completamente. Una luz que nacía para vencer a la oscuridad. Un niño que crecería entre la gente sencilla. Multitudes escuchando palabras de vida. Una cruz levantándose contra el cielo. Una tumba vacía. Un pueblo redimido. Era el futuro. Era la salvación. Era Jesús. Y entonces la visión desapareció. José despertó con el corazón latiendo como tambor de guerra. El sueño había sido más real que cualquier día vivido, y supo sin duda alguna que Dios le había hablado. Antes de que el sol apareciera en el horizonte, José ya estaba de pie. El aire frío de la madrugada llenaba las calles silenciosas de Nazaret. Pero dentro de él ya no había tormenta, no había temor, no había confusión, solo una determinación firme, como una roca. Había recibido una misión divina, ser el guardián del Mesías. Caminó hasta la casa de María. Cada paso parecía más ligero que el anterior. Cuando María lo vio acercarse, sus ojos se llenaron de incertidumbre. Tal vez esperaba rechazo, tal vez esperaba una despedida silenciosa, pero José la miró como si estuviera contemplando una de las obras más puras de Dios. Su voz fue tranquila, firme, casi sagrada. María, estoy contigo. Lo que llevas dentro viene del Altísimo. Lo criaremos juntos, como nos lo ha dicho el Señor. Las lágrimas llenaron los ojos de María, pero esta vez no eran lágrimas de miedo, eran lágrimas de alivio. En ese momento, José sintió algo que no había sentido en muchos días. Paz. Una paz profunda que solo llega cuando un corazón decide confiar en el plan de Dios. Ese día tomó a María como esposa. No consumaron su matrimonio hasta que el niño naciera, porque el milagro debía mantenerse intacto, puro, sin sombra humana. Nazaret murmuró, algunos criticaron, otros dudaron. Las miradas curiosas siguieron sus pasos por las calles, pero José caminaba con dignidad, porque sabía algo que el mundo aún ignoraba. A veces los planes de Dios no llegan para darnos comodidad, llegan para darnos un propósito eterno. Y sin buscarlo,
Sin haberlo imaginado jamás, un humilde carpintero de Nazaret estaba sosteniendo en sus manos una parte del plan más grande de la historia. Gracias por acompañarnos en esta gran historia de fe y valentía. La Biblia está llena de relatos tan impresionantes como este, donde la esperanza vence a la duda y la luz siempre derrota a las tormentas. Si esta historia te gustó, apóyanos con un me gusta y suscríbete para no perderte ninguno de los próximos capítulos. Activa la campanita y acompáñanos en este viaje a través de las páginas más épicas jamás escritas. Nos vemos en la próxima historia de fe, aquí, en la Biblia Épica.